Segundo, los que están de manera virtual ya. ¿Listo? ¿Están de manera virtual? ¿Me escuchan quienes están de manera virtual? Sí, profe. Listo, muchachos. Es que no cargaban las diapositivas para iniciar. Bueno, muchachos, como les mencioné en la clase anterior, entonces, me miro quiénes. Me alcanzan a ver quiénes están de manera virtual, ¿cierto? Listo. Bueno, como les dije en la clase anterior, ustedes no pueden saber penal, general, especial, o poder decir que son penalistas o que saben algo de penal si no entienden los conceptos o las categorías dogmáticas que se fundamentan toda la rama, que es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y hoy lo vamos a tratar desde la culpabilidad y el error. El derecho penal tiene dos partes. Una parte que podríamos llamar subjetivo y una parte objetiva. En el inicio de los tiempos se empezaron a solucionar problemas que existían en la vida. Problemas como cuáles, como la desigualdad y el no tener claro cuáles son las sanciones que íbamos a adquirir. Entonces, yo siempre asemejo la vida o la realidad a las cosas que suceden en nuestro medio.
Eso era como cuando uno estaba con la mamá y siempre decía que hay un hermano preferido. ¿Ustedes se acuerdan? Que nosotros siempre decimos que hay un hermano favorito. Sí. Eso, yo sí no era. Entonces, el problema del hermano favorito lo podemos asimilar a penal. Era el problema de que uno rayaba una pared y a ese le pegaban 5 correazos y el otro rayaba la pared y que por ser el menor o el pequeño no le pegaban. ¿Sí? Entonces, ahí se empezaron a crear temas de desigualdad que en el mundo también fueron así. Entonces, usted le caía mal a la persona que tenía que condenarlo, usted cometía el mismo acto que otra persona y uno sufría un castigo fuerte y el otro no sufría castigo. Entonces se empezaron a crear normas, leyes o compilaciones de códigos. Por ejemplo, como la ley del talión. ¿Alguien sabe qué es eso? Ok, entonces llegaron y dijeron, venga, para ser justos, vamos a crear una norma que diga que si un ladrón roba, le vamos a quitar las manos. Que si tal persona hace determinado acto o le saca un ojo a una persona, la otra persona le puede sacar un ojo. Entonces empezaron a hacerse, por decirlo así, justas las cosas o a tener unas reglas. ¿Alguien recuerda la historia de Romeo y Julieta? ¿No se la vieron en una película? ¿Sí? ¿Usted recuerda cuántos se mataron de cada familia? Bueno, el problema radicaba con eso. Antes, cuando no teníamos estas normas, iba una persona, una familia y mataba a un miembro de la familia A. Luego un miembro de la familia A iba a matar a 2 de la familia B. Y luego el de la familia B venía y mataba a 3. Entonces nunca se acababa. Eso fue una de las primeras cosas que se creó con la compilación, por el tema objetivo, tener un código donde sabemos cuál es la pena que nos van a dar, sabemos qué es lo que debemos hacer para que nos den determinada pena. Eso solucionaría mucho los problemas de la casa. Usted, hijo, si raya la pared, tiene 3 palmadas. Y cualquiera de los hijos que fuera a rayar la pared tendría 3 palmadas. Entonces uno se sentiría, oiga, pero mi hermano, ¿por qué no le pega? Porque ya teníamos las reglas claras. ¿Listo? De ahí nació el concepto de tipicidad. ¿Alguien recuerda qué es la tipicidad? Lo que te lleva de la vida a la norma. A la norma escrita, lo que les estoy diciendo, o sea, lo que tenemos ahí de el que mate a otro incurrirá a prisión de tanto a tanto. Ya sabemos que matar nos va a dar una pena de tanto a tanto, ¿sí? Pero miren que uno en la vida y qué días estaba en un supermercado y me di cuenta que en serio nosotros estamos como en una doble negación, en una triple negación, donde no entendemos, por ejemplo, lo que sucede. ¿Para qué es el Código Penal? ¿Qué es lo que busca el Código Penal? ¿Cuál es el fin? Regular las conductas de las personas dentro de una sociedad. Ok, ¿qué más? Ok, eso, acá hay una parte muy importante que nos mencionan, sancionar delitos. ¿Saben por qué eso es tan importante? Porque todo el mundo piensa que el Código Penal sirve para sancionar delitos. Y es bueno verlo así. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan que yo les conté, o creo que no les había contado, en el 2020 asesinaron 2 estudiantes de la UIS. ¿Recuerdan el doble feminicidio de Paula y Manuela? Bueno, yo fui el abogado representante de víctimas de ella. Cuando se crea el tipo penal de feminicidio, lo que buscan es que los feminicidas paguen más cárcel. O sea, si ustedes me dicen el Código Penal lo que busca es penas o castigar, entonces me están diciendo que cuando crean el tipo penal de feminicidio, lo que buscan es meterle más penas a las personas que maten mujeres por su condición de ser mujeres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es eso? Porque eso es lo que me están diciendo. Claro, pero lo que busca es eso. O sea, lo que queremos sacando el tipo penal de feminicidio es que manes sigan matando mujeres y buscar que los condenen más alto. Entonces, el fin es prevenir. Si lo vemos desde esa lógica, y está bien porque todo el mundo lo ve así, tenemos ese problema como yo se lo estoy diciendo. Entonces, acá no estamos buscando que las dejen de matar. Estamos buscando joder más duro al que las mata. Si lo vemos desde esa óptica, ¿sí? Y miren como ahí tenemos como 1 o 2 negaciones, pero luego viene un problema más grande. Y ahorita lo vimos con el feminicida de Lebrito. O
¿Ustedes creen que un feminicida se pone a mirar el código? Y hoy un señor llegaba y decía por lo que pasó en la normal, que obviamente lo lamentamos todos muchísimos, pero hay que incrementar las penas. Esa vaina no sirve de nada. Nadie va a mirar el código antes de ponerse a matar. Ay, no, tal persona me cae mal, le voy a causar lesiones. Voy a mirar el código penal a ver cuánto le puedo pegar. No, es una estupidez, nadie hace eso. Entonces, si ven cómo hay una negación y las personas seguimos creyendo que deben aumentar. Y las personas creen que deben aumentarse las penas. Cuando no, aumentar las penas no gestiona nada. No resuelve el problema de fondo, porque es un problema social. No es un problema aumentar las penas. Si fuera por un problema aumentar las penas, Estados Unidos, que tiene pena de muerte, ¿por qué siguen cometiendo delitos? Entonces, la conducta se vuelve típica y, como hablábamos, tiene dos elementos. Un objetivo y un elemento subjetivo. Ya lo vamos a tratar más a fondo y vamos a hacer un recorrido también por la historia para poderlo entender bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Voy muy rápido? Bueno. ¿Por qué se deben positivizar las normas? Por lo que le expliqué, para que las mamás dejen de estarle dando más duro a uno que al otro. La mamá entendió como el Estado no tenga la facultad de darle a una persona más pena de lo que le daría a otro. ¿Qué es la tipicidad objetiva? Es la norma, lo que dice la norma. Y esa norma, luego lo vamos a ver más adelante, que se llaman los elementos. Tiene unos sujetos, tiene unos objetos y tiene una conducta. ¿Sí? La tipicidad objetiva. Pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Qué es la tipicidad subjetiva? ¿Qué es tipicidad subjetiva? Tipicidad no se divide en tipicidad objetiva y subjetiva. Objetiva es la definición que me da la compañera que la norma escrita, pero también hay una parte subjetiva. ¿Cuál es? Cuando el autor tiene conocimiento y voluntad. Claro, conocimiento y voluntad. ¿Y cuál fue la pregunta en ese tiempo o del mundo? Oiga, venga, ya sabemos que hay una norma y tocarle tanta pena al que mate a una persona. Pero es lo mismo si yo llego y alguno de ustedes me cae mal, saco mi revólver y le meto 5 tiros a la mamá que por descuidada deja una matera en el segundo piso y se cae y mata a alguien. No es lo mismo. Entonces se crea la parte de la tipicidad subjetiva de quien actúa con voluntad, quien actúa por ser torpe o imprudente y comete la conducta, o quien quería cometer una conducta pero se extralimita, que es la preterintención. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno. Si yo digo Pedro mata a Juan, ahí ya tenemos la conducta típica. Yo pienso que hay que ver si puede. Pues sí habría en parte objetiva, pero no se sabría si fue culposo o no culposo. Claro, Pedro mata a Juan de 5 disparos con la intención de causar. Eso, claro. Entonces es muy importante entender eso. Muchas personas llegan y dicen, es que el juez de control de garantías dejó libre y el problema de este país son los jueces. No, el problema de este país son las personas que están capturando fuera personas y no saben cómo se capturan o cómo se hacen los procedimientos. Luego de que hacemos un análisis de tipicidad, entramos a la antijuridicidad, porque también es importante hablar de antijuridicidad. La antijuridicidad se divide en dos partes, una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Que exista tipicidad objetiva y subjetiva nos lleva a decir que es un indicio de que hay antijuridicidad formal. Siempre que haya tipicidad objetiva y subjetiva, decimos hay antijuridicidad formal, porque se transgredió una norma. ¿Sí? Pero sale otro concepto, que es la antijuridicidad material, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque llegan y dicen, espere, no solo la conducta típica, tenemos que hablar de que efectivamente se lesione el bien jurídicamente tutelado. Y eso fue cuando le pasó a un policía que entró un ladrón a Almacenes Éxito, o un almacén de cadena grande, y se robó una caja de chicles. Y Almacenes Éxito, no, ustedes me lo procesan y ustedes me lo judicializan y ustedes avanzan en el proceso. Y ahí se crea una teoría que se llamaron delitos bagatela.
Profe, hay antijusticia material, sí, pero es tan poca monta, tan pequeña, que no merece que el aparato penal se meta o se inmiscuya en esa actuación. ¿Sí? Esos se conocen como delitos bagatela. ¿Alguien recuerda lo que les expliqué la semana pasada de daño y perjuicio? ¿Cuál era la diferencia? El delito es cuando se afecta el patrimonio económico y el daño es relacionado a la propiedad o a la cosa. Sí, pero podríamos también llevarlo a escenarios de otra cosa, de otros ejemplos, ¿sí? Mira, y te lo pongo en este ejemplo que ahorita lo vamos a tratar. ¿El médico cuando opera a una persona comete lesiones personales? Sí. ¿Lo dañó? Sí. ¿Pero le causó un perjuicio? No. Entonces, si ven cómo no lo podemos llevar simplemente a temas patrimoniales, sino hay otros elementos donde podríamos llegar a hacer un análisis de eso. Entonces, la antijusticia material es donde se dice, mira, no entrar a Fabián, cuando aparezca esos letreros ahí. Entonces, también es muy importante para el derecho hablar de la antijuridicidad. Un delito solo se comete en Colombia, solo hay una conducta punible si usted actúa de manera típica, antijurídica y culpable. Las tres. Si falta un pedazo de alguna de las tres, usted se tiene que ir libre. Entonces, tenemos acá claramente esto. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo voy y les digo, no, es que Pedro me atracó y me robó 5 billetes de 50.000? Cogen a Pedro y lo capturan, lo llevan a procesar. Y le quitó los 5 billetes de 50.000, me pregunta el policía, sí, eran falsos, pero él me los quitó. Y el policía se va a quedar, ¿hay hurto? ¿Se apoderó? Sí. ¿Con el propósito de tener provecho? Sí. Pero me causó un tema o un daño que desencadena en un perjuicio. No. Y entonces yo diría, pero es que yo esos billetes falsos se los podría meter a alguien. Y el policía va a decir, yo a usted no le puedo hablar conducta ilegal. No es que usted estaría estafando a otra persona. Entonces imagínense robarle a alguien billetes falsos. ¿Vamos a condenar a esa persona? No podríamos llegar a condenarla porque no hay un daño traducido en un perjuicio. ¿Qué pasa? El Código Penal trae la palabra daño. Cuando les hablo de daño, ustedes me tienen que entender que les estoy hablando de perjuicio, ¿no? Porque el solo daño no. Pero como el código trae la palabra daño, pues se lo estoy enseñando como lo trae el código. Celular dañado. Va uno de ustedes y dice, señor, hágame el favor y me arregla este celular. Y lo entrega. Van de nuevo donde el técnico les dije, esa vaina no quedó sirviendo para nada, ni la cámara le puede sacar. Ustedes van saliendo, otra persona que le dice, deme el celular, usted entrega el celular y se lo lleva. ¿Hay un menoscabo a su patrimonio? ¿Hay un aumento en el de esa persona? No se puede vender, no sirve para nada. Son ejemplos donde podemos llegar a establecer el tema de la antijuridicidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Voy muy rápido nuevamente? No. ¿Sí me estoy haciendo entender bien? Hay otros escenarios donde podríamos hablar de esa antijuridicidad material. No estoy diciendo que esto está bien porque luego van a decir el profe es un machista. No estoy diciendo que esto está bien. Pero, por ejemplo, decirle a la otra parte, decirle al novio, no a la novia, al novio, o que el novio le dice a la novia, usted está muy feita. O la novia decirle a él, usted está muy feito. Pues cualquier persona que se salga va a decir, no, es una injuria. ¿Sí? Entonces uno dice, mover el aparato judicial por eso. O sea, vamos a mover el aparato judicial. Otra cosa es groserías, oiga, usted no sirve para nada, ¿sí? Pero estamos hablando de un escenario como este, o sea, movemos el aparato judicial. Y lo peor, imagínense ustedes el proceso y que entonces me dicen a mí, es que usted está muy feito. Yo pido un perito para que me evalúe a ver si estoy feo o bonito. ¿Sí? O sea, hay cosas que no deben mover el aparato judicial. El derecho penal es la última razón de ser, o sea, debe
inmiscuirse en las conductas que en serio afecten a la sociedad. El problema es que la sociedad está tan jodida que a usted medio le hacen algo, usted quiere devolverlo y él quiere volver a hacerlo y uno como que no sabe dejar ir. Una vez, bueno, y usted llega y me estafaron a mí, me sentía tan mal, o sea, di por ahí una plata para que me enviaran algo, nunca me lo enviaron. Y luego me puse a pensar, voy a iniciar el aparato judicial por 300.000. O sea, me voy a desgastar, voy a presentar denuncia, 2 años, 3 años de proceso y yo no me voy a desgastar por eso. El problema acá es que judicializaciones por 20.000, por 50.000, por 70.000. Y la gente por odio, porque yo estaba, Ramón, o sea, yo penalista me estafaron. Sí, o sea, mi ego estaba, pero yo dije, yo no me voy a matar. Yo no me voy a desgastar. Y el problema es que cualquier persona sí quiere ejecutar el aparato judicial por nada. Otro de los ejemplos sería el peculado por apropiación. Imagínense que a mí como funcionario público me llegan 3 tamales y los tamales pues están un poco mojados y yo no tengo dónde echarlos. Cojo las hojas del estado que me dan a mí para imprimir las providencias y lo envuelvo en 7, 8 hojas. Peculado por apropiación. Y uno dice, ¿en verdad? ¿Cometí un peculado? Sí. Pero vamos a mover el aparato judicial porque sacó 7 hojas para envolver los hallazgos. Y pasa. O sea, el problema es que inician eso. Se pegan de cosas como esas para iniciar. ¿Cuánto valen 7 hojas? Eso. ¿Ah? Sin peso. Y uno me quisiera matar por 700 pesos entonces. Ahora, él en serio nos causó un daño a nosotros patrimonial por robarse 7 hojas y ni se las robó, o sea, las tomó para unos hallazgos. Uno dice, hay cosas en las que ya el derecho penal no debe meterse. Si se mete en todo, vamos a terminar completamente regulados. Imaginen ustedes una pelea con su mamá. Ay, deja de joderme, es que usted sí es boba, es que usted sí es tonta. Vayan entonces por injuria. Las dos. Y hagan peritazgo a ver si una era boba y la otra era tonta, a ver a cuál le sale el peritaje. Sí, o sea, el aparato penal es la última razón de ser. ¿Claro hasta ahí? Luego viene la categoría dogmática, la última, que es la culpabilidad. Y nos dice que hay eventos en que, aunque la conducta sea típica y sea antijurídica, hay que analizar el estado o la forma en que se ocasionó el daño. Como categoría dogmática, está en el artículo 12, queda radicada la responsabilidad objetiva. ¿Alguien sabe qué es la responsabilidad objetiva? Lo que pasa en las multas de tránsito. Saquen ustedes su vehículo el día de pico y placa. ¿Ustedes qué razón le pueden dar al agente de tránsito? No le importa nada. No, es que estoy muy cargado de trabajo, salí sin darme cuenta. No, eso es responsabilidad objetiva. ¿Salió el día de pico y placa? Sí, me importa. No si usted estaba cansado, no si usted se le olvidó, no. La responsabilidad objetiva es usted hizo la conducta, ya. Y como principio es un conjunto de condiciones necesarias para imponer una pena a quien realice una conducta típica y antijurídica. Como categoría dogmática, generalmente la postura mayoritaria dice que es un juicio de reproche a un individuo que cometió una conducta típica o antijurídica pudiendo actuar de otra manera. Cuando se estudia como categoría dogmática es el fundamento de la pena. Los inimputables realizan conducta típica antijurídica pero no culpable. Por eso se les aplica una medida de seguridad. ¿Qué es un inimputable? Las mismas capacidades que nosotros, digamos, una persona que es enfermo mental, una persona que tiene la mentalidad de Hay varias categorías porque también puede ser un trastorno permanente o en el tiempo, temporal. Como lo que está alegando en este momento el hermano del peluquero. Él obviamente tiene las mismas capacidades de nosotros, pero lo que tiene que alegar sería un tema psicológico transitorio. Esa sería la que tendría que alegar. Para estudiar la inimputabilidad de la conducta claramente debe ser típica y antijurídica. Yo no inicio estudiando culpabilidad. El orden en el que les estoy enseñando esto es el orden en el que debemos estudiar. Tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad. En el artículo 9, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y la legítima defensa es una causal de justificación, entonces la conducta no sería antijurídica y los inimputables pueden actuar con causal de justificación. Por eso es importante que ustedes entiendan algo, cómo se hacen análisis. Digamos que hay un niño en mi casa, pero es una persona de 25 años que tiene la mentalidad de un niño de 3 o 4, pero ingresa un ladrón a hacerle daño y lo ataca. Y él obviamente, una cosa es que no tenga la mentalidad, pero la fuerza la tienen, y esas personas tienen muchísima fuerza, y lo termina matando. Él actúa en legítima defensa, pero entonces metámosle una medida de seguridad porque es inimputable. No, porque primero tengo que hacer el análisis de la antijuridicidad, y como la conducta sería antijurídica porque estuvo en una causal de justificación que es la legítima defensa, sale por antijuridicidad y no lo vamos a mandar a un centro. ¿Sí? No haríamos eso. Y yo ahorita les voy a poner más ejemplos para que entiendan eso. Y los inimputables tienen varias razones. Inmadurez psicológica, el caso de Benjamin Button, ¿recuerdan? Que se veía como un viejo pero tenía la mente de un niño. Trastorno mental, permanente o transitorio. Ustedes pueden sufrir un trastorno. Imagínense que los van a secuestrar o la droga de la violación, lo que utilizan eso, y los ponen a ustedes en un trastorno y terminan matando a las personas que les iban a hacer eso. Ustedes pueden, por drogas, por sustancias, quedar en trastornos temporales, transitorios, perdón. O ya trastornos que los lleven de manera permanente. Y diversidad sociocultural. Profesor, ¿por qué no estamos metiendo preso a la comunidad indígena que les está cortando el clítoris a las bebés recién nacidas? ¿Sí sabían que eso pasa en una comunidad indígena? ¿Y para qué les quitan el clítoris? Y no vayan a engañar luego a la pareja con la que están. ¿Y por qué hay que respetar eso? Por diversidad sociocultural. Ven que todo tiene un fundamento. No es que a los indígenas no les hagan nada. No, es que tenemos un fundamento. Se basa en la culpabilidad y en la diversidad sociocultural. La conducta es típica antijurídica total, pero están en este escenario. Y similares, ¿qué es similares? Ni idea, nadie supo. ¿Alguna duda? No preguntan porque están entendiendo o porque lo estoy confundiendo. ¿Ah? ¿Ambas? Ahí vamos. Profesor, con respecto entonces a los indígenas, las normas o los decretos que ellos tienen es diferente a las de nosotros. Cuando ellos están en el caso, hay un caso que a mí me pareció muy injusto, que fue cuando, no recuerdo muy bien en qué lugar, unos indígenas atacaron al conductor y pues lo asesinaron. Entonces yo decía como, ¿por qué a ellos no se les pone como un castigo? Pues no. Obviamente ellos asesinaron y decía como que, bueno, el conductor también es un daño, pero a ellos no se les dan cargos por lo que son indígenas. Entonces es como... Y por actuar en su territorio también, o sea, tiene esa parte. Nosotros debemos respetar el territorio de ellos y como el territorio de ellos con las leyes de ellos. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces tú tienes que mirar qué fue lo que hizo el conductor para que eso sucediera. Sí. Cuando tú vas a La Guajira, ahorita estuvo por allá una modelo y la modelo se puso a hacer escándalo y le dijeron, usted no se va acá, 15 millones por los daños que ocasionó, no se va, mire qué va a hacer. Y los tuvo que pagar. Y no la van a y nadie la va a sacar de allá. Porque ustedes se rigen. Ellos tenemos que respetarlos y la Constitución política permite ese respeto y no podríamos acabar su identidad sociocultural que tienen. Por lo tanto, debemos ceñirnos cuando ustedes van al Tayrona y todo eso, pónganse en a joder allá, porque ellos tienen sus propias reglas. Ustedes se ciñen a esa regla. No sabemos qué es lo que hizo el conductor, si eso para ellos merecía eso.
hay que respetarlo, porque ellos actúan sobre la creencia de que eso es el castigo que deben tener. Por eso, mire, cuando van y cogen personas que se les meten por allá y los ponen un palo y los azotan, les aplican las penas que ellos tienen al interior de la comunidad. Y eso sucede. Y cuando ellos están por fuera de sus lugares. Culpabilidad. La creencia inimputable. Ahora vamos a ver cómo se defiende uno y qué es lo contrario a qué. Entonces, lo contrario a la tipicidad es la atipicidad. Falta uno o varios elementos del tipo. Hay atipicidad absoluta o atipicidad relativa. Por ejemplo, Colombia antes tenía una vaina que dice que la bigamia era delito. La bigamia. Tener relaciones con otra persona en matrimonio. Lo mismo que el adulterio. Colombia sí es el único país que no ha tenido la homosexualidad como delito. Colombia sí no, pero otros países de América Latina sí. Entonces, la tipicidad ahorita es absoluta si le dicen a una persona, es que usted es lesbiana. ¿Delito? No, ser lesbiana no es un delito, ser homosexual no es un delito. Sería tipicidad absoluta. La tipicidad relativa es cuando frente a un comportamiento se encaja en otro. Pensemos que alguno de ustedes deja el celular acá, a mí me cae mal, cojo el celular, salgo de acá y lo parto contra una pared. Y el fiscal me imputa a mí hurto. ¿Cometí hurto? ¿Qué cometí? Daño en bien ajeno. Entonces, la tipicidad relativa es cuando, venga, no cometí la conducta que usted me está diciendo, cometí fue otra. La tipicidad absoluta es cuando me juzgan por algo que no. Oiga, venga, lo vamos a meter preso porque usted es una persona que cometió adulterio con eso. No, ya no es delito. El tiempo, como les decía, y las costumbres hacen que todo cambie. Antes los hombres, por el tema de honor, tenían permiso de matar a la mujer y el amante si los encontraban en la casa, sosteniendo relaciones. Ya en el tiempo, eso ha avanzado. El juez 1 ve el computador del juez 2, se mete y se lleva el computador del juez 2. Todo el mundo dirá, peculado por apropiación, porque se robó un bien público y era un funcionario público. No. El peculado por apropiación es cuando usted obtiene los recursos, objetos o cosas que le estaban confiados a su cargo, que eran suyos. Si el juez 1 se hubiera robado el computador del juez 1, sería peculado. Pero él se robó el computador del juez 2, que no tenía a su cargo, entonces cometió ese hurto. Debemos tener mucho cuidado cuando tipifiquemos, porque, por ejemplo, miren esos pequeños detalles que nos hacen que sea una conducta o sea otra. Luego de que veamos esto, voy a empezar a mostrarles delito por delito y vamos a hacer un análisis. Pero si no entienden tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que no me vamos a poner a hablar de delito. Los estados de necesidad, cuando hablamos de estados de necesidad, hablamos de los momentos en que una persona ejecuta una conducta por determinada circunstancia. Entonces pensemos que Miguel abre la compuerta trasera de una represa y el agua sale y mata a 9 personas. ¿Cometió un delito? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. La segunda parte de la historia es que la represa por el frente se iba a estallar. Iba a terminar matando un pueblo de 1000 personas. ¿Quién de acá no hubiera tomado la decisión que yo tomé? ¿Me hice entender? ¿No? Yo abro la compuerta de la parte de atrás porque la represa se va a estallar por adelante y voy a matar 1000 personas. Pero decido que se salven esas 1000 y la abro por atrás para que baje el nivel y no se estalle y termino matando 9. O sea, prefiero matar 9 que 1000.
Evito que 1000 mueran, pero aún así me toca matar 9. ¿Quién de ustedes no hubiera hecho lo que yo hice? Entonces, aunque la conducta sea típica, sea jurídica, hay estados que tampoco se pueden juzgar porque qué persona no actuaría de la forma en la que yo lo hice. ¿Me van a venir a reprochar? ¿Es un juicio de reproche? Háganlo. Por eso les pregunto, ¿quién hubiera hecho lo que yo hice? ¿Quién no lo hubiera hecho? Ese también es un escenario y vamos a estudiar ahorita los estados de necesidad. Ahí es culpante y justificante, ahorita lo vemos. Error de tipo. El error de tipo es un problema de tipicidad subjetiva porque recae en el dolo. El error de tipo es cuando voy en el bosque, estoy en una zona de caza, pienso que veo un oso, disparo a un oso y termino matando a una persona. Maté a una persona, sí, la conducta es típica, es antijurídica, sí. Pero hay un problema en la tipicidad y es que sobre el sujeto hay un error. Yo no creía que estaba matando a una persona, yo creía que estaba matando a un oso. Por lo tanto, pues no deben meterme preso, porque lo que cometí fue un error. Y menos en Colombia. Porque ¿cuál es la universidad de los delincuentes en Colombia? ¿Cuál es la universidad de los delincuentes? Es una universidad buenísima, varias. Tiene todas sedes, la cárcel. Si tú no sabes nada, entra a la cárcel. Si tú quieres aprender algo, entra a la cárcel. Entonces imagínense meter a esta persona que mató el oso a la cárcel, porque acá nada, acá esa vaina de reinserción, de resocialización, eso es una mentira, eso no existe. Y tenemos dos estados de necesidad, justificante y exculpante. El justificante, cuando el bien jurídico es de menor entidad. Los estados de necesidad donde hablamos de justificante y exculpante tienen dos formas, justificante y exculpante. El justificante está en la antijuricidad, el exculpante en la culpabilidad. El justificante es lo que ahorita pasó con la señora que se roba el arroz y es por darle de comer a sus hijos. ¿Recuerdan las 3 libras de arroz? Entonces, 3 libras de arroz por darle de comer a sus hijos. ¿Cuál bien jurídico está en juego? La vida de sus hijos contra el hurto que ella cometió, patrimonio económico. Eso es justificante porque está salvando un bien jurídico mayor. Imaginen ustedes el evento que llego a la casa de mi amiga o de mi amigo mejor, y el pendejo va y deja la estufa abierta. Se prende la casa, se quema todo, yo no tengo por dónde salir, veo una ventana, cojo una silla, parto la ventana para poder salir, y entonces al otro día yo, daño en bien ajeno. ¿Cuál daño en bien ajeno? Es una causal de justificación, era mi vida o la ventana de él, y creo que vale más mi vida que la ventana de él, ¿sí? Entonces, ¿causa un daño patrimonial a él? Sí, pero ¿salvé qué? Mi vida. Entonces, ¿debo responder? No, imagínense poner a responder a una persona en el estado. Todo esto se ocupa. Y el estado de necesidad exculpante, no el justificante, es cuando hay dos bienes del mismo valor, vida por vida. O sea, si Jack en Titanic hubiera bajado a Rose y la tira, él no tendría que haber respondido nada. Porque era su vida o la de él. Y ustedes pueden elegir su vida encima de la otra persona. Eso también funciona como para los caníbales. Ah, lo matamos, no teníamos nada que comer y nos lo comimos. Las causales de inculpabilidad son, o sea, de la culpabilidad. ¿Cuándo no hay culpabilidad? Cuando son inimputables, ya les dije, inmadurez psicológica, trastorno transitorio permanente, diversidad sociocultural o similares. Desconocimiento de la norma, error de provisión, no conocer la ilicitud de su actuar. La exigibilidad de una conducta diferente, por ejemplo, el miedo insuperable, o la insuperable coacción ajena. Yo, y eso pasa en Colombia, y ustedes lo ven en las películas, pero sí pasa. Entro a la casa de uno de ustedes y les cojo a su mamá y a sus 2 hermanos, o a hijos, si tienen lo que tengan, y les digo, bueno, estoy acá, tengo un arma, los voy a matar, necesito que mate a tal persona, hágalo.
y la persona se va y mata a esa. ¿Actúa en una conducta típica? Sí. ¿Antijurídica? Sí. Pero podía elegirse otra conducta. ¿Alguno de ustedes le diría, oiga, usted podía actuar de otra manera? ¿Cuál era la otra manera que debía actuar? No, mate a mi mamá, chao. ¿Sí? Entonces no podríamos llegar a exigirle otra conducta o el miedo insuperable. Cuando una persona está en un estado de tal temor que actúa por ese miedo. ¿Sí? Eso me pasó a mí en un caso donde un abuelo, San Bernardo, va caminando, se tropieza, coge al ñero más malo del barrio y lo jala. Y él se cae. El ñero Ramón saca un palo y le da palo, se lo parte. El abuelo dura 25 días sin poder caminar y sin salir de la casa. En esos 25 días le pedí al celador que por favor le trajera de comer y se consiguió un chaleco antibalas. El ñero pasaba y decía, viejo hijo de puta, lo va a matar y le va a quemar la casa. El abuelo empezó a dormir con el chaleco antibalas puesto. Y no salía para ningún lado. Como al día 25 decide, voy a salir. Sale y se encuentra el ñero y el ñero le dice, ahora sí lo voy a matar. Sacó y le dio sus puñaladas al abuelo y lo mató. Y él le dijo, no, él me iba a matar. Yo tenía claro en mi mente que él me iba a matar. El abuelo denunció, tenía medidas de protección y todo. Y uno decía, ¿qué espero? ¿Que el ñero venga y me mate? Él llegó y me dijo, le voy a dar, ¿por qué no le creo? Y habían argumentos tan fuertes como que llegaban y decían, el fiscal le decía, ¿y usted por qué salió ese día? Yo, ¿qué pretende? ¿Que se queden todos los días de la casa secuestrados? O sea, una excusa, por ejemplo, del fiscal de que otra conducta con la que él podía haber actuado era haberse quedado en su casa. O sea, eso no es una justificación. Entonces él actuó con miedo insuperable. Y lo último, el estado de necesidad es culpable. Dos bienes jurídicos. Están naufragando, solo hay un bote salvavidas o solo hay una tabla que los puede llevar a uno y uno elige tirar al otro. Y se da una pelea por la tabla. Y yo termino matando al otro. O en el caso de que los dos nos queman una isla sin comida, lo mato y me lo como a él. ¿Dudas? Profe, Señor. la segunda, desconocimiento de la norma. A ver, el error de prohibición lo vamos a tratar más adelante, un poco más fuerte, pero se lo explico. El desconocimiento de la norma en Colombia no es excusa. Usted no puede decir, yo no sabía que había un delito de exasión, yo no sabía que había este delito, yo no sabía que esto era delito. Y les pongo un ejemplo. Ustedes saben que tener una bala que sirva les da 9 años de cárcel. El porte de armas no es solo armas, es munición. Y yo llevo procesos donde personas han tenido que responder por 9 años y 11 años, si es de uso privativo, por tener una bala que sirve. No el arma, la bala. O sea, para los que tienen bala en la casa, vayanla botándolo rápido. ¿Sí? No quiero que luego me Profe. contaten. Señora, Pero por el solo hecho de tenerla. por el solo hecho de tener, O sea, sin tener el arma. sin tener el arma, no importa. Porque la norma Así, también. y así fuese de dotación o algo. Ah, Peor no, pues el que todavía. tiene dotación tiene permiso, tenerla sin permiso. Bien. Eso, profe. Ese ejemplo es como cuando usted va al ejército y usted termina de prestar servicio y le gusta traerse las balas, o que alguno lo que prestó servicio le trae una balita, y esas son de uso privativo, ahí van por 11 años. Y ahí vamos a ver algo que se llama tipos penales de peligro y tipos penales de resultado. Muchos penalistas decimos esos tipos penales de peligro, o sea, esa mierda no debe seguir existiendo. Un tipo penal de resultado es el siguiente. Yo saco mi arma, te cojo a ti y te pego 3 tiros. ¿Qué pasó? Te mueres. Hay un resultado. Se muere. El tipo de peligro es cojo el arma, salgo por el barrio, doy una vuelta a la cuadra, toda la cuadra. Llego a mi casa y antes de entrar a mi casa, o entrando, porque también puede ser tenencia de policía, me hice una requisa. Me requisan y tengo el arma. 9 años o 11 años. Es un tipo de peligro. La mera conducta, sin que usted tenga que hacer nada. Y las balas dan eso. Yo tengo personas que están procesadas por 3 balas de fusil. ¿Sí? Por eso están procesadas. Eso se llaman tipos penales de peligro mera conducta. Profesor, en el caso de, es que yo tengo un amigo que es mototaxi, ¿no? Y él recoge a una persona
Ah, no, ese sí peor porque lo agravaron. Ese va por 18, 22. Sí. Llevó a una persona y sin él saber, fue y esa persona que recogió mató a otro. Pero la persona que mató al otro también se murió y ahora le están condenando a mi amigo por 41 años sin nada que ver, sin haberlo matado, le están condenando a los dos muertos. Eso se llama coautoría impropia. La coautoría impropia, que luego lo vamos a analizar, es cuando nosotros cuatro decimos vamos a robar un banco. Yo soy el conductor y ustedes son los que entran a robar el banco, pero todos dijimos que vamos a estar en el plan. Y ustedes entran y se ponen de loco y matan a 4 personas adentro, a mí me toca responder por el homicidio. Él lo que tiene que probar ahí es la falta de intervención o el desconocimiento del hecho. Pero yo le diría a él, si tú no tienes un buen abogado en este país, Ahí le hicieron ya le dieron pruebas y solamente porque primero, el primer cuarto era menor de edad. no solo por eso, él no debió haber tenido una buena defensa. El problema es que en Colombia le dicen, ay, usted le puede nombrar un defensor público. Sí, vaya, nombren un defensor público a Jessy Quintero y a la otra a ver si hubieran salido libres. No, en el caso Colmenares, ¿cuánta plata no se fue para sacarlas? ¿Sí? Y eso pasa en Colombia. Tú no tienes un buen abogado, vas a ir. Bueno, hay algo que se llama causales de justificación, de ausencia de responsabilidad, perdón, está en el artículo 32. Luego la vamos a ver con más detenimiento. El error donde se maneja el error de provisión o el error de tipo son las causales 10, 11 y 12. Ahorita se creó algo con la Ley de Seguridad Ciudadana, pero lo están demandando. Está en parte, se llama legítima defensa privilegiada, y es cuando una persona entra a su casa o a su vivienda. Ustedes tienen, por decirlo así, no necesitan esa proporcionalidad. Luego, esta clase me la dieron a mi maestría en Bogotá, y el profesor puso varias cosas, y en serio yo caí porque uno no se pone a pensar en eso. Eso es lo bueno, uno estar como estudiando y pensando. ¿Qué pasa cuando la víctima le da su consentimiento? Y uno se pone a pensar, oiga, yo puedo disponer de los bienes jurídicos. ¿Alguien sabe qué es el sadomasoquismo? En cuanto a mi digamos, a mí me gusta sentir dolor. El sexo, dolor en el sexo, golpe en el sexo. Imagínate que le diga el novio, oiga, quiero que me pegue, y la novia le pegue y entonces lesiones personales. Le vamos a poner lesiones personales. Él dispuso de su bien jurídico, él era el que estaba diciendo. Pero vienen ejemplos mucho más fuertes que han sucedido en Colombia. Por ejemplo, el sujeto da el visto bueno para que un tercero lesione el bien jurídico. ¿Cuál bien jurídico? Cualquiera. Y yo le dije al profesor, pero profesor, nosotros no podemos disponer de la vida. Yo iba a hacer una pregunta. Nosotros no podemos disponer de la vida. Y él me dice, ah, sí, y entonces la eutanasia no es una forma de disposición de la vida que ya está reconocida. El aborto no es una forma de disposición del que está por nacer. Entonces, claro, y él me empieza a hacer caer en cuenta como que, oiga, sí, tiene razón. Testigos de Jehová, cuando tienen que darle transfusiones y ellos no aceptan transfusiones de sangre. ¿Hay alguien acá? ¿Testigo de Jehová? Y se dejan morir. Se dejan morir. Y acá se creó un debate muy fuerte. ¿Por qué? Porque pasó un caso más fuerte. No era el testigo de Jehová mayor de edad. Era el hijo de 2 testigos de Jehová, y los 2 testigos de Jehová no le autorizaron a hospital a darle sangre. Y el niño quería vivir, o el menor de edad, y ellos que no. Y ahí, digamos, ahí en ese caso, el papá no vive. No, prima la seguridad del menor porque está por encima de los derechos de cualquiera, y le tuvieron que dar sangre. Pero el problema es cuando el menor de edad vaya y no quiere. Porque eso sí no ha pasado. Y ahí cómo resolvemos entonces cuando también el menor no quiere. Acá era porque el menor decía, yo quiero vivir. Y los padres, nosotros somos sus tutores. Y entonces fue un juez y les dijo, me importa 3, que ustedes sean los tutores. Él quiere vivir, él va a vivir. Pero imaginemos el caso donde el menor diga que no quiero vivir, ¿cómo hace el Estado? Y tiene que salvaguardar los intereses sobre los de los padres. Pero él tiene una creencia religiosa y empieza a haber un choque. ¿Hay disposición de la vida? También. Pasó en Bogotá. 2 sacerdotes sostenían relaciones
homosexual y uno tenía SIDA y contagió al otro de SIDA. Para no caer en semejante mierdero que les iba a ocasionar la religión, pues le dijeron a un sicario o a 2 sicarios que lo mataran para que todo quedara así. ¿Por qué? Porque se descubría que tenían SIDA, iban a saber que eran homosexuales y segundo de eso, pues si ellos se iban a suicidar como ya lo tenían planeado, pues no los iban a enterrar, porque recuerden que hay religiones que cuando usted comete suicidio no lo entierran bajo el rito. Entonces, no, fácil, contratemos 2 sicarios que nos maten. Y contratan a los 2 sicarios y los 2 sicarios van y ejecutan la orden y los matan. Y se les abrió el proceso a los sicarios y los condenaron. Y los sicarios manejaron esto, pero es que ellos dispusieron el bien jurídicamente tutelado. Y les dice la corte, usted no, ellos no pueden disponer de la vida. O sea, no podemos llegar al grado de disponer de la vida, porque eso nos va a crear otros problemas. Y entonces no van a empezar a vender órganos. O sea, esos memes que salen mi órgano por una boleta de Bad Bunny, serán mentiras que no va a empezar a pasar eso. ¿Sí? O sea, es Colombia. Va a empezar a pasar eso. Entonces, el problema es que el derecho también tiene que ir en contravía de lo que pasa en la sociedad. Tiene que entender eso. Porque apenas salió la sentencia de delito en bagatela, de que una caja de chicles no puede ser delito, empezó todo el mundo, es que es el problema de Colombia. Sale la sentencia y empezó todo el mundo, ay, entonces pues mira, robar cajas de chicles más en ejército. No, eso no era lo que estaban diciendo, ¿sí? O sea, y ese es el problema, que cada sentencia la toman para mal, o sea, para decir entonces ahora podemos hacer tal cosa o podemos hacer tal cosa. Y eso no es lo que están diciendo las sentencias. Exacto. Yo creo que entonces así la persona del consentimiento solamente lo puede hacer como, en este caso el de la eutanasia, un médico que tiene la facultad, que ahí sí podrías decidir sobre la vida, no un familiar, que porque la persona tiene cáncer y que por eso se va a matar al familiar. Pero el familiar puede decidirlo cuando él no puede tomar decisiones. Recuerda que los familiares sí tienen esa No, potestad. sino que el familiar no vaya a matar a él, si así el enfermo, Tú puedes matar a tu madre porque eso sería homicidio por piedad, y eso te da una pena como de 3 años y tú sales a suelta, te quedan los antecedentes. Tampoco es que te vayan a ver porque dicen, venga, estoy matando a una persona, pero no porque quiero, es lo mismo, es una pena más bajita que cuando matas con culpa. Eso también lo regula el Estado, eso se llama homicidio por piedad. Y te va a dar una pena muy bajita, tú sales con suspensión de la pena, no tienes que pagar cárcel. Pero sí se puede. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, no se ha tratado la vaina del sadomasoquismo. Entonces, ¿qué tengo que responder por pegarle cuando él o ella pidieron que le pegaran? Y eso es una cosa que pasa. O sea, hay muchas cosas. O la asfixia mecánica, el sexo con asfixia, o todo eso. Entonces, ¿vamos a responder por tentativa de homicidio? Y son cosas que la sociedad tiene, pero que apenas están discutiendo. Ahorita entramos a discutir el aborto. Y mire, llega ahorita a decirse, bueno, ¿hasta cuándo, cuánto? Y el debate que creó. Pero miren, por ejemplo, otro evento como el sadomasoquismo. Entonces, señor. Nosotros digamos que, por ejemplo, un testigo de probar un accidente y está inconsciente y hay una necesidad de ventilar una discusión de sangre. Pero, Un testigo de Jehová. sí, pero él está inconsciente y no puede tomar la decisión. Ahí que se hace. El médico tiene que transcurrir, hacer la transfusión. ¿Y qué pasa si el testigo de Jehová cuando se despierta y se da cuenta puede demandar al médico o por hacer eso sin la constitución? Podría haber una demanda civil, no podría haber ningún tipo penal, porque la mayoría de tipos penales que tendrían ahí inmersos son con dolo, y el médico actúa con culpa o con desconocimiento total de lo que iba a pasar. Ahora el médico tiene un deber legal de salvar la vida. El choque es que él hubiera dado el no consentimiento, pero los médicos no, porque ellos están en salvar la vida. O sea, llega el paciente y tienen que hacer todo lo posible por salvar la vida. La negativa tiene que ser en el estado que la persona pueda decir no. Pero ya el médico, o sea, porque él no tenía la forma de enterarse de eso. Sería más un tema civil, podría desembocar en un tema civil, pero un tema penal no. Estas son las escuelas, cómo se empezó a analizar todo. Entonces, la primera teoría era una teoría psicológica. Estábamos en el inicio de los tiempos donde había venganza, donde había la ley del talión. Entonces nos salimos un poco y empieza a darse una teoría que fue la teoría psicológica. Dice, la relación psíquica y psicológica entre la conducta del autor y el resultado podía decir entonces que esa persona era culpable. Entonces,
Si yo sabía lo que estaba haciendo, soy culpable. Ya. Esto dio un aporte grandísimo, que fue quitar la responsabilidad objetiva. Desde ahí, desde la teoría psicológica, se quita la responsabilidad objetiva. Ya no era, cometió la conducta, me importa. No. Acá nos decía, si la persona sabía o entendía lo que estaba haciendo, le merecía un reproche. Pero tuvo dos problemas: la culpa sin representación y el estado de necesidad. Acá es disculpante, no es disculpante. Qué pena, donde vean disculpante, disculpante. Tuvo ese problema. ¿Por qué? Porque si la teoría era solamente que tener en la conciencia lo que usted iba a hacer, pues si dos personas estaban en una tabla y yo sabía que tenía que matarlo a él para quedarme con la tabla y sobrevivir, a mí me tenían que condenar. Porque esta teoría dice, si usted realiza la conducta queriendo realizarlo, pague, no importa otra cosa. Entonces, si ven el problema que hubiera creado con el estado de necesidad en ese tiempo. Y tenía otro problema: culpa sin representación. La culpa tiene, yo luego les subo las diapositivas, pero copien igual. La culpa, que es el usted actuar sin intención de hacerlo, tiene dos figuras o dos formas: con representación y sin representación. El problema de esta teoría era la culpa sin representación, porque desde el inicio se ha dicho la persona tiene que responder. ¿Cuál es la culpa sin representación? Cuando el médico lo opera a usted, que han pasado casos, y le deja las tijeras adentro y lo cierra. ¿El médico sabía que le estaba dejando unas tijeras adentro? No. Entonces, para esta teoría, como él no sabía, debía ser absuelto. Pero la ley penal dijo no. Si él fue tan negligente o tan imprudente de dejarle unas tijeras adentro, tiene que responder. Poquito, pero responde. Y la culpa con representación es cuando el médico, por ejemplo, ve a la persona sangrando, está sangrando poco, ya la atiendo, espéreme, se va, y a los 10 minutos vuelve muerta, tenía un desangrando internamente. Él sabía que eso podía pasar, era médico y la vio desangrando. Se lo imaginaba, pero él creía que podía evitarlo. ¿Él quería que ella se muriera? No, pero sí tenía claro que podía pasar y creyó en sus capacidades para poder evitarlo. Lo mismo pasa con quien maneja borracho. Él quiere matar personas, pero tiene claro que puede matarlas y cree que puede evitar. Esa es la diferencia entre la culpa con y sin representación. Esta teoría entonces no nos servía porque las personas que actúan con culpa sin representación entonces no debían responder. Y usted decía, pero es que el médico me dejó la gasa y las tijeras adentro y entonces no me va a responder. Entonces, la culpa sin representación sí debía responderse. Otro de los ejemplos es de un anestesiólogo en culpa con representación que va a hacer el examen de anestesia, pero está tomado y dice, no se lo voy a hacer. Bueno, no es el examen de la anestesia, es el examen para saber si es alérgico a alguna sustancia. No le hace el examen, al otro día llega y le dice el médico, bueno, aplique la anestesia. Y él se la aplica y se muere porque era alérgico. Él quería matarlo, pero sabía que si no hacía la prueba, ¿podía haber la posibilidad de matarlo? Sí. Eso sería otra forma de actuar con culpa, con representación, porque él sabía lo que podía llegar a pasar. Clase virtual, ¿vamos claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Profe, ¿la puede colocar señor. un poquito en la de atrás? Gracias. ¿Ustedes vieron todo esto el semestre pasado, aparte? No. Poquito. Bueno, pero sí ven por qué es importante iniciar con esto, todo lo que hay. Y miren, o sea, es mucho, yo sé que es mucho lo que hay, pero son babosadas. Es como la suma o la resta, 2 más 2. O sea, esto usted lo entiende. No es una vaina que usted diga, uy, qué teoría tan compleja, qué cosa tan difícil, o sea, no me va a dar. No, es una cosa normal. Pero sí son muchos detalles que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tal cuando empecemos a hablar del homicidio? Oiga, pero es que actuó con culpa, pero es que actuó con premeditación, ¿qué hacemos? Pues ustedes tienen que tener claro la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, si no, ¿cómo no? Ah, profesor, ¿qué pasa si le pego 5 tiros a mi mujer? Entro, bravo, descubrí que me está engañando. Y entro y le pego 5 tiros a mi mujer.
y resulta que hace 10 minutos le había un paro cardíaco y ya estaba muerto. ¿Qué pasa? Y respondo. No le dañé el bien jurídico de la vida. No puede incurrir en un tipo penal porque ella ya no tenía el bien jurídico que yo podía lesionar. ¿Y eso cómo se aprende? Desde acá. Pero miren el problema tan grande. Lo que no le quito es la vida. Y la vida es el bien jurídico, que estaría en antijuricidad. Pero es un problema de tipicidad. Porque el artículo me pide el que matare a otro. Y yo no puedo matar a otro muerto. ¿Sí? Eso por allá en Game of Thrones. Pero en la vida real usted no puede matar muerto. Entonces, sobre ese escenario sería un ataque de tipicidad, no de antijuricidad. Y eso es una clase de delitos que se conocen como delito imposible. Es imposible que yo cometa homicidio sobre un muerto. Luego estudiaremos eso a profundidad. Responsabilidad objetiva, lo que ya les expliqué, la multa de tránsito, que es lo que nos ayuda. Entonces ya no hay responsabilidad objetiva, se tiene que analizar la intención de la persona cuando quiso cometer la conducta. Profe, qué pena, una preguntita. ¿Usted las diapositivas que está pasando ahí nos las va a dejar en Yo voy la a subir todo en la plataforma? plataforma, sí, yo subo todo para la próxima semana. Ah, otra cosa, clase virtual. La próxima semana voy a estar en estudio en Bogotá. Yo voy a dictar la clase, pero de manera virtual. Pueden venir acá y acá pues van a ver desde el televisor o todo de manera presencial, o pueden conectarse virtual, como quieran, por lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, hay dos teorías que no puedo explicar. No puedo explicar la culpa sin representación. Entonces, yo soy una persona que voy a cocinar en la casa de un amigo, ¿sí? Y en la casa de mi amigo se me olvida y dejo la estufa abierta. La estufa bota el gas, explota todo, o bueno, ni siquiera bota el gas, deja el gas abierto y mato a todos los de la casa, a toda la familia de mi amigo. ¿Quería matarlo? No. Entonces actué con ¿qué? Con culpa. ¿Y con culpa qué? Sin representación, porque yo no tenía en mi cabeza que había dejado el gas abierto para matarlo. Entonces no respondo por nada. Entonces la ley dice no. En esos eventos sí hay que responder. Por eso la teoría psicológica no nos ayuda. Porque entonces si analizamos la teoría psicológica no tendría que responder a culpa sin representación. Porque él no tenía ese imaginario. Buenas. Sí, pásalo para que vayan firmando, por favor. Gracias. Estado de necesidad exculpante, perdón. Entonces los dos náufragos. Entonces, en este caso del estado de necesidad, sí tendría que responder el náufrago. ¿Sí? Si ven algo que hice, que tal vez sea mal mío, pero lo que estoy haciendo es, les expliqué cómo son ahorita las cosas para empezar a analizar las teorías del pasado, por qué no serví. Porque esto era antes, ¿sí? No quiero que se me confundan de que entonces en el estado de necesidad exculpante, cuando una persona mata a otro, no debe, sí debe responder. No, no debe responder ahorita, pero cuando estaba la teoría psicológica era un problema porque sí debía responder bajo esa tesis. ¿Sí? ¿Claros? Luego se incorpora a la teoría psicológica la parte normativa. Entonces se llamó teoría psicológica normativa. Vamos a ver qué problemas tenía. Dos componentes, psicológico normativo. En esta tesis la culpabilidad es un juicio de reproche que se le hace a un sujeto que realiza una conducta típica antijurídica pudiendo actuar de otra manera. Usted siendo libre y teniendo voluntad, usted realiza una conducta típica antijurídica. Usted podría actuar de otra manera y no lo hizo. Se convierten en juicios de reproche. Esta teoría tuvo un problema grandísimo. Grandísimo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que el dolo, la culpa y la preterintención eran tipicidad subjetiva? Que estaban en la tipicidad. Para ellos, para la teoría psicológica normativa, la pusieron en la culpabilidad. Para ellos. Y ya vamos a ver los problemas tan grandes que trae el estudio del dolo y la culpa al final.
porque nos tocaba estudiarlos, primero tipicidad, antijuricia, y estudiarlos hasta el final en la culpa. Este es el esquema que utiliza un abogado defensor para poder ejercer su rol. Para condenar a una persona, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Pero para sacarla, debe haber atipicidad objetiva o subjetiva, una causal de justificación o una causal de inculpabilidad. Ese es el escenario de bosqueo que tenemos. Pregunta. ¿Tú puedes cometer un delito de peculado por apropiación? Tú ahorita te coges algo de acá, el mouse de eso o el computador, ¿tú cometerías peculado por apropiación? Ahí viene, por ejemplo, el primer problema de la tipicidad. Para cometer peculado por apropiación, el sujeto debe ser un funcionario público. Tú no eres funcionario público. Cometerías hurto. No puedes cometer peculado por apropiación. Entonces, una de las formas de atacar la tipicidad serían los sujetos, la calidad que tiene el sujeto. Ah, ¿yo puedo abortar? No, pues no soy mujer. Pero otro me dirá, pero es que la norma dice, la mujer o el tercero que la ayude. Ah, yo podría entrar como tercero, pero no como mujer abortando. Entonces, la calidad del sujeto es importante. El objeto es sobre lo que recae la conducta. El objeto del celular, ¿yo me puedo robar algo que no vale si el celular ya está bañado? Pues no. Podríamos hablar también de los objetos. Y de la conducta. ¿Sí? Cuando hablamos de la antijuricidad, hay causales de justificación. Legítima defensa, estado de necesidad justificante. Cuando yo lesiono un bien jurídico menor por salvar uno de mayor entidad. ¿Sí? Y por último les pongo acá, delito bagatela, la lesión mínima del bien jurídico. Cuando lesionamos muy poco el bien jurídico. Inculpabilidad. Inimputables, conocimiento de la antijuridicidad, exigibilidad de otra conducta y estado de necesidad culpable. Con esto es con lo que uno se defiende. Profesor, ¿para qué me sirve el tema de la culpa? Les voy a explicar. Los delitos en el Código Penal dicen homicidio, tráfico, todo eso. Cuando el título del delito no dice culpa o preterintención, debemos entender que es doloso. Entonces, todos los delitos del código son dolosos, menos los que dicen el título culpa o preterintención. Ese será culposo o preterintencional. ¿Claro? Entonces, imagínense que el delito de tráfico de estupefacientes dice que el que transporte por el territorio nacional una sustancia psicoactiva. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Una persona que es el conductor de un carro manejó, ustedes saben que el que conduce el carro no es el que carga, llevó el carro a un lado, le cargan el carro, llega acá a Bucaramanga, Lebrija, lo cogen 100 kilos de marihuana. Con su profesor Andrés, el que tuvieron el semestre pasado, nosotros dos llevamos ese caso. Y llegamos a la audiencia preparatoria. Y el fiscal, ¿qué me estipulan, doctores? ¿Y nosotros todo? ¿Cómo así que todo? Sí, él era el que iba manejando. El carro era de él. A él le encontraron la droga y era marihuana. Todo eso se lo estipulamos. Y el fiscal, sí, bueno, listo. Y estipulamos todo. Llegamos a la audiencia a probar que el fiscal no me podía probar que él sabía que llevaba droga. Y el fiscal empezó a preguntarle, entonces, ¿usted deja que el carro se lo carguen sin revisar? Y él sí. O sea, ¿usted no revisó la carga? Y él, no. Ah, ¿y es costumbre suya no revisar la carga? Sí, es costumbre mía nunca revisar la carga. Y él anotaba feliz todo lo que me está diciendo. ¿Eso qué demostraba? Que mi cliente era un incompetente, pero que sabía que llevaba droga, no. Y el juez al final llega y le toca decirle, doctor, usted nunca me probó que él sabía. Usted vino acá a desacreditar lo que él era de lo más incompetente del mundo y me quedó claro que él no debería ser conductor. Sí, me queda completamente claro, pero él no sabía que llevaba la droga, o acá no se probó. Como la conducta solo se puede dar en escenario doloso, y él actuó con culpa, atipicidad subjetiva, caída.
no puede haber un reproche en contra de él. ¿Sí ven por qué es importante ver cómo se defiende uno? Miren, por ejemplo, ese escenario. El problema es que en los delitos de las balas y eso es más complicado ponerse a alegar la culpa porque son delitos de mera conducta. Miremos los problemas que traía este esquema. Este esquema traía un problema y era que decía la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, pero decía antes de mirar si es culpable, vamos a sacar la inimputabilidad. Primero miramos si es inimputable, o sea, casi que sacaba otra categoría, cuarto, inimputable. Y metía el dolo, la culpa y la preterintención en la culpabilidad. ¿Sí la ven? Miren los problemas tan grandes que traía ese esquema psicológico normativo. Primero, si decían que era presupuesto, o sea que antecede, como les mostré, la conducta para hablar de culpabilidad debía ser típica, antijurídica y saber si era inimputable. Si usted era inimputable, de esos tiempos se aplicaba una medida de seguridad. Los inimputables no se les hacía juicio de culpabilidad, o sea, no podía analizarse. Y como el dolo, la culpa o la preterintención estaban en la culpabilidad, usted inimputable no podía llegar a hacer ese análisis. ¿Cómo así, profesor? Miren lo que les pasaba entonces. Antes, los inimputables eran menores de edad. Imagínense que el menor de edad, en ese tiempo todo menor de edad era un inimputable, ahorita no, pero era una causal ser menor de edad inimputable. Entonces imagínense que al menor de edad le decíamos, vaya y llévenos tal carro, o lleve tal mercancía a tal lado, y él ya sabía manejar siendo menor. Iban dos personas, y a las dos personas las cargábamos con droga. A las dos personas las cargábamos con droga, a uno mayor de edad y a uno menor de edad. Y se iban sin saber que llevaban droga, y los capturaban a los dos. ¿Qué le pasaba al mayor? ¿La conducta es típica? Sí. ¿Es antijurídica? Sí. ¿El mayor es un inimputable? No. ¿En la culpabilidad él actuó con dolo? No. ¿Actuó con culpa? Váyase. Hay un elemento que no cubre, que es que no actuó como la conducta decía, el doloso. Ah, pero vamos a hablar del menor. ¿La conducta es típica? Sí. ¿La conducta antijurídica el menor? ¿Pero es un inimputable? Metamos en una medida de seguridad. Como no podíamos hacer el estudio, porque primero había que ver si era inimputable, el menor se iba con medida de seguridad y al mayor no le pasaba nada. ¿Sí ven el problema de, por ejemplo, tener el esquema así? Trajo problemas. Los inimputables en este esquema nunca podían actuar en grado de tentativa. Tampoco. ¿Sí? Si un menor llegaba y le pegaba 5 tiros a una persona y la persona no se moría, él respondía por homicidio. Y como no se podía llevar a homicidio, entonces tenía que responder solo por lesiones. Él no podía ejecutar la tentativa de homicidio. El imputable no podía reconocerse el error del tipo. El inimputable va y casa con su papá. Los dos disparan una bala y la bala penetra un oso, pero el oso era un ser humano. El papá lo mismo. Típica, antijurídica, no es inimputable. Hay un error tipo en culpabilidad. Chao. El menor, típica, antijurídica, es inimputable, medida de seguridad. ¿Sí me va a entender los errores que traía esa? Para esta época los 18 eran inimputables, los menores de 18. Entonces, por eso desde esa época empezaron a decir, venga, hay problemas con la teoría, el dolo, la culpa y la preterintención no pueden estar en la culpabilidad. Ahora, si ese elemento iría después de la culpabilidad y no dentro de esta, eso también traería problemas. Miren lo que pasa con un ejemplo entre una y otra teoría. Caso alemán. Un señor estaba encargado de manejar un coche de caballos. Él era el cochero, tenía al patrón. Este jefe le dice, ¿sabe qué? Vamos para la plaza. El cochero le dice, el caballo está muy inestable, el caballo es salvaje, puede generar un caos. Se lo llevan y el caballo causa unas lesiones. En ese tiempo, cuando estudió este caso,
el patrón era casi peor que el papá y la mamá. Porque acuérdense que en esos tiempos el patrón apenas salíamos de un escenario de esclavitud clásico que volvíamos a ser esclavos, pero por plata. ¿Sí? Entonces era muy fuerte. Entonces, cuando fueron a juzgar al cochero tenían un problema. Si aplican la teoría psicológica, es obvio que es culpable, porque él tenía el conocimiento de lo que iba a pasar. Entonces el cochero debía responder. Pero este no podía actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque no era libre. El patrón no lo dejaba ser libre. Entonces, si no es libre, él no podía ser culpable y no se le podía exigir otra conducta. Entonces, no le podía hacer un juicio de reproche. En la teoría psicológica sería culpable el cochero y en la teoría psicológica normativa no, porque no podía actuar de otra manera, estaba obligado por su patrón. Y ahí tenemos la coacción ajena. Esta teoría psicológica sería culpable, pero en psicología normativa, o en psicológica normativa no. La coacción ajena, oiga, le tengo a mamá, se la voy a matar, mate a tal persona. En teoría psicológica usted debía responder, porque usted tenía el conocimiento de que iba a matar a alguien. Sí, pero en teoría psicológica normativa usted no iba a responder porque usted estaba actuando por coacción ajena. ¿Ven los problemas que empiezan a desarrollarse? ¿Y cómo vamos ya llegando al esquema que les dije al principio? Luego llegamos a la teoría normativa, ya casi llegando al finalismo. La teoría normativa saca el dolo, la culpa y la preterintención y ya lo dejan en la tipicidad. Y dice que los elementos de la culpabilidad son inimputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Fundamento, libertad de voluntad o libre albedrío. Es el fundamento de la teoría normativa. Tiene unos postulados y unas críticas. El hombre es libre, pero en el ejemplo del cochero, hablando de hace 200 años, pues no sería libre. Esa teoría es más acercada acá, por eso va evolucionando. Ahorita podemos hablar de libertad. El hombre, pese a estar en disponibilidad de obrar de otro modo, contraviene el ordenamiento y no actúa de otro modo. Culpabilidad es reprochabilidad. El juicio de reproche legitima al Estado en imponer una sanción. El dolo que está en la culpabilidad pasa a la tipicidad. Temor de cuestionar el libre albedrío. Esas fueron las críticas que se dieron, porque hay que cuestionar el libre albedrío. Imposibilidad de mostrar empíricamente el poder de actuar de otra manera. Y eso creaba una ilegitimidad al reproche. Si el libre albedrío es indemostrable, entonces el juicio de reproche está montado sobre algo indemostrable. Había un problema grande cuando se crea el feminicidio, y fue porque llegaba y decía, matar a una mujer por su condición de ser mujer. Y un abogado habilidoso llega y dice, eso no puede pasar. No hay forma de mostrar eso. Porque el único que sabe si mató a una mujer por su condición de ser mujer es él, al momento en el que la mata y está en su mente. Eso dice el abogado y es casi esta tesis. Pero, ¿quién me puede decir qué respondieron ahí? ¿Qué responderían ustedes a esa teoría? Porque el feminicidio no aplica. Pero miren que la teoría del abogado no es tan absurda. O sea, en últimas, tiene razón hasta cierto punto. ¿Qué creen ustedes que se aplica ahí entonces? Para decir, oye, la mató por ser mujer. Bueno, aunque no podamos llegar a decir lo que una persona piensa o la intención, el elemento volitivo de nosotros como seres humanos o lo que hacemos nos lleva a establecer cómo es determinada persona. Si yo ahorita cojo a pata los computadores que están acá o mi casco o mis cosas, ustedes saben que soy una persona iracunda, ¿cierto? Si estos feminicidas ya tienen 3 o 4 denuncias por violencia intrafamiliar donde le han pegado, tienen mensajes como los que tenía el feminicida de Paola y Manuela de ¿le pegaría 23 tiros a su novia por una motocicleta de estas? Claro que sí, pues usted sabe que se mantiene un problema. ¿Sí? O sea, desde ahí usted parte que tiene un problema. Si no la deja hablar con su familia, si la golpea, pues obviamente entendemos que él sí tiene dentro de su psiquis que la mujer es menos. Ahora, en el caso de Lebrija, la historia que están contando es que él la perseguía a ella
Y como ella no quería estar con él, pues la mató. ¿Y cuál es el mayor acto de machismo? Si no es mía, no es de nadie. Bajo ese postulado se entra al feminismo. Si no la tengo yo, no la tiene nadie. Entonces, si ven que aunque la teoría del abogado es muy cierta, usted crea actos que exteriorizan. ¿Sí? Y eso pasa. Ustedes pueden llegar a decir, el profesor no vino preparado hoy por los 20 minutos en los que inicié, y luego doy mi clase y saben que sí venía preparado. Funciona así. Todo en este mundo se exterioriza. La imagen que yo doy a ustedes como profesor, lo que ustedes me dan como alumno, todo eso lo podemos saber. Y lo podemos exteriorizar de esa forma, ¿sí? El pensamiento sistema, y vamos a hacer dos paréntesis. Esto era antes, donde ya dijimos, la sacamos del estadio. ¿Se acuerdan que le dije que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable? Y entonces los del pensamiento sistema hacia allá, coronamos. Esta es el esquema perfecto. Y el esquema perfecto era, hay una conducta, la analizamos dentro de nuestro sistema perfecto, y si están las tres categorías, imponemos una pena y nos vamos. Pero ahorita evolucionó. Y ya que los traes aquí, antijusticia y culpabilidad, vamos a analizar el problema de la pena. El gran problema de la pena. Ustedes piensan que si una persona comete una conducta típica, antijurídica y culpable, debemos imponerle una pena. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Todos lo pensamos así? Luego viene Rotzin y Jacobs y introducen que no hay que imponer penas. O que hay eventos, o que la pena debe ser un elemento de estudio también. Y lo introducen con una teoría que la rompió. Se llamaba la teoría de la pena natural. Usted dijo que sí debíamos imponer una pena, ¿sí? ¿Usted tiene hijos? No. ¿Quiere tener hijos? Ok, listo. Digamos que usted tiene su hijo y usted lo ama muchísimo. Es la razón de su vida. Usted tiene una casa bonita, un carro bonito, usted es un gran padre y lo ama mucho, porque ese es el ejemplo de la teoría, lo ama demasiado. Usted saca su carro de la cochera y sacándolo en reversa, mata a su hijo. Sin querer. La conducta es típica de homicidio culposo. ¿Es antijurídica? Arrebató una vida. ¿Usted actúa en un estado de inimputabilidad o algo así? No. O sea, ¿debemos sancionarlo? Se preguntaban ellos. O sea, venga, perdió a su hijo. Tiene que vivir toda su vida con que mató a su propio hijo que lo amaba. Tiene que vivir con el reproche de su esposa y de todos sus familiares que por imprudente lo mató. Y ellos decían, ¿en serio? Aparte de eso, lo que está viviendo, ¿nosotros nos vamos a poner a meterle una pena? Y entonces llegan y no, espera, el escenario no puede ser de tipicidad, antijudicial y culpabilidad, y la pena merece un estudio. ¿Usted cree que usted también debe mamarse, qué pena la palabra, el proceso penal? Y más encima tener una condena. ¿O alguien considera que sí? Obviamente, si usted no amaba a su hijo, pues no, pero pena. Sí, hay padres que no lo aman. Si usted prueba que no lo amaba, pues sí. Pero acá ellos decían, venga, no puede haber, porque la pena no es necesaria. Y la pena, luego vamos a estudiar, tiene un tema de necesidad, prevención, hay unos fines. La pena tiene unos fines. Entonces, ¿qué les parece ese ejemplo? Entonces se abre el debate, venga, no podemos seguir hablando solo del sistema y terminamos las tres categorías y entonces impongamos penas como locos. Habría ese problema. Colombia no reconoce esto, pero ha pasado. En el ejemplo que yo le pongo a usted, el delito que usted comete es culposo, y la tesis colombiana es que solo se puede dar en delitos culposos. Pero yo le digo a usted lo siguiente, un man le roba a ustedes el celular, sale corriendo, el policía lo ve, lo dispara y le pega en la columna vertebral y queda cuadrapléjico. Y el proceso avanza, porque no se puede aplicar pena natural. Pero uno dice, ya, sí, o sea, ya la pagó, la está pagando. ¿Para qué más? Sí,
¿Para qué meterle más el aparato penal a eso? En esos casos de pena natural donde usted por la comisión del delito sufre daños, por ejemplo, la persona que se va a colgar de la corriente eléctrica, ¿cuánto se podía robar? 100.000 pesos. Y mientras está haciendo las conexiones se electrocuta y pierde las manos. Vamos a iniciarle un proceso por robo de esos elementos. Entonces ellos se cuestionan, espera. No siempre que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, debemos imponer una pena. Debemos analizar. Y hay un ejemplo más descabellado que pasó. ¿Ustedes se acuerdan qué es el holocausto nazi? ¿Qué es? Cuando se llenaron La los Segunda judíos. Guerra Mundial. Ok. De lo peor, reprochable, ¿cierto? Pero imagínense que esto pasó en la vida real y una de las personas del holocausto se fue de allá. Y aunque no lo crean, esta persona, o sea, Jesucristo reencarnado no llegaba a ser lo que era él. Bueno en la comunidad, tenía una familia, hijos, y de eso hay varias películas, no sé si ustedes lo han visto. Ahorita han salido varias en Netflix, donde después de eso buscaban a la persona que había matado, que había cometido todos los crímenes, y lo encuentran siendo un buen padre de familia. Y capturan a esta persona. ¿Cuánto ha pasado el holocausto? Es que no me acuerdo cuánto es, 50 o 60 años después. Y esta persona era un alma de Dios. Y a los 95 años el señor así en bastón entrando a ser juzgado por los crímenes nazis. ¿La conducta era típica? Sí. ¿Antijurídica? Sí. ¿Culpable? Sí. Pero ¿en serio había necesidad de imponerle una pena a esa persona? Ojo, no quiero decir que no, porque las víctimas del holocausto podrán pasar 1000 vidas y van a querer condenar, ¿sí? No me quiero meter en discusión, pero nosotros acá como alejados, el problema es ver el derecho con pasión, ¿sí? Y eso me pasa hasta a mí, o sea, yo puedo estar hablando lo del ladrón que si le pasa eso, o sea, que si les paran y queda cuadrapléjico, no le hagan nada, pero un ladrón ahorita sale y me roba los 2 celulares y yo siendo profesor yo voy a querer, sigamos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, no verlo como sin pasión. El derecho no tiene sentimientos, el derecho actúa en lógica jurídica. Entonces, ¿quiénes de acá creemos que a él deba imponérsele una pena? Al del holocausto nazi. Pero es que no, o sea, el debate no está entre el daño, está en que ya pasaron 60 años y no volvió a cometer otra conducta. O sea, y tiene 90 y tantos años. La pena con los fines de prevención y necesidad es necesaria. Él hizo algo que hubiera hecho en la cárcel, que es el tema de reinsertarse socialmente. Lo que busca la cárcel es la reinserción, y él lo hizo sin estar privado de la libertad, porque eso sí se podía probar. El gran ser humano que ahorita era, se podía probar. Ese es otro escenario de estudiar la pena. Yo ahorita tengo un caso de una persona que hurtó en 2017, pero el man luego en 2018 volvió reggaetonero, montó una peluquería, el otro tiene por allá plata, montó una fábrica de ropa, tienen en varias ciudades, ellos no quieren delinquir más. El problema es que el hurto calificado le da a usted pena privativa. Sí o sí lo bajan, sin estudio, tienen que bajar la pena privativa. Entonces usted dice, si seguimos analizando esto, toda persona merece una pena. Y yo vuelvo y les digo, ustedes entonces consideran que por 2 balas, aunque la conducta es típica, antijurídica y culpable, debemos aplicar una pena. O sea, hay necesidad en la aplicación de una pena para la persona que tiene 2 balas. Sí, o sea, ¿alguien considera que en serio va a aplicársele 9 años? Es un delito muy mínimo. No, y ¿sabes cuál es el problema? Que no es muy mínimo, porque se habla de delito de peligro y que puso en peligro a toda la sociedad por las 2 balas. Esos delitos deben estudiarse bien, porque ahorita tener en Colombia delitos de peligro, en Colombia es realmente un peligro. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿Alguien de la clase virtual pregunta? Hoy teníamos hasta las 4, ¿cierto? Bueno, ¿alguna duda?
sino para terminar, y no cerramos ya por hoy. Profe, una pregunta. Señor, Si uno tiene un taser, ¿también se considera como peligro? no. ¿No? Un taser le van a meter una contravención del Código Policial. Recuerden que una cosa son contravenciones y otra cosa son delitos. El Código Policial tiene contravenciones, multas. Igualmente, digamos que si es una arma blanca, tampoco valdría porque, digamos, una arma blanca puede llegar a ser institucional y se necesita para que Se la quitan y multan. Lo que pasa es que llega y dice tráfico, porte de armas de fuego y munición. O explosivos. Clase virtual, hasta luego. Les recuerdo que no vengo la próxima semana presencial, ¿listo? Listo, profe. Bueno, que Bueno, estén bien.